Gracias, señora presidenta. Eh, eh, en primer lugar, queremos manifestar. ¿Se escucha esto? Sí. En primer lugar, compartimos las objeciones a esta manera de tramitar un código procesal penal. Nos parece que este trámite, digamos, a toda velocidad, que vengan, que solamente se haya convocado al ministro y al subsecretario de Política Criminal y que vengan y se retiren, cuando no creo y dudo mucho que en el Senado en este momento estén tratando algo más importante que lo que estamos tratando acá. Me parece de alguna manera que esta Cámara de Diputados, o por lo menos los que estamos acá presentes, no estamos respetando la función esencial que tenemos que desarrollar. Me parece que estamos discutiendo una norma fundamental que va a regir seguramente varias décadas, y lo estamos haciendo de una manera en la que hoy lo único que importa es cuándo vence el plazo para presentar el dictamen de minoría, que seguramente nosotros lo vamos a presentar, pero sin ningún tipo de ánimo ni predisposición a un debate profundo, a una deliberación y a modificar siquiera una coma del proyecto tal cual vino del Senado, que podría ser mejorado sustancialmente. Entonces, nos parece que no es una manera respetuosa ni en la que estemos de alguna manera respetándonos a nosotros como diputados, esta manera de legislar, esta manera de cumplir solamente un trámite formal sin discutir seriamente nada. Las observaciones que voy a hacer entonces, por supuesto que apuntan a dejar sentadas nuestras objeciones o nuestras propuestas de redacciones alternativas, pero la verdad es que no es una manera seria de legislar, no es una manera respetuosa de conducir el debate ni la deliberación democrática, la manera en que estamos aprobando esto acá. La verdad que es desalentador que una de las normas más importantes que vamos a aprobar en nuestro periodo legislativo la hagamos de esta manera tan desaprensiva y tan poco seria. La segunda cuestión que quiero plantear y que tiene que ver con precisamente la presencia del ministro de Justicia. El ministro de Justicia vino, nos contó una historia superficial sobre la Inquisición, sobre el cristianismo, pero la verdad es que nada profundo sobre su trabajo y lo que debió ser su trabajo previo a la presentación de un proyecto. A nosotros nos cuestionan y nos dicen todo el tiempo que ustedes son los que saben gobernar. La verdad que yo lo que tengo hoy ante la vista es un refrito de un proyecto que fue aprobado en varios países de América Latina, con algunas correcciones, algunas que han empeorado sustancialmente los modelos en los que se basa este anteproyecto, y tenemos ante nosotros un ministro que se fuga del debate y que nos manda este refrito, pero tiene un ministerio entero, una estructura administrativa entera para legislar como corresponde. Si manda un proyecto de Código Procesal Penal, ¿qué hizo todos estos años en los que estuvo en el ministerio sin haberse ocupado de elaborar un proyecto de organización judicial que tiene que cambiarse sustancialmente, de mandar las reformas a la ley de Ministerio Público, todas cuestiones que él tiene un aparato administrativo que el contribuyente, que los ciudadanos están financiando para que haga el trabajo como la gente, y manda un proyecto fotocopiado con algunas correcciones y no hizo su trabajo? El ministro no hizo su trabajo, mandó una fotocopia y dice que esto tiene que resolverlo una comisión bicameral, cuando estamos aprobando algo que deja abierto absolutamente una cuestión fundamental que es relevante para saber si este código va a tener éxito o no, que es la manera en que se va a implementar. Lo tira para adelante, no cumplió con su responsabilidad, y no es algo que no se haya hecho, porque la verdad que quiero llamarles la atención sobre los antecedentes de esta norma. Aquí se citó a Mayer. Por supuesto, nuestro gobierno en la década del 80 fue el primero que hace 30 años mandó un proyecto a este Congreso, lamentablemente fallido, de Código Procesal Penal acusatorio. Así que nosotros estamos de acuerdo con que es necesario transformar, y nuestro gobierno lo advirtió hace 30 años que había que cambiar el Código de Procedimientos por un proceso inquisitivo. Y fue el oficialismo, con otro nombre, el que pocos años después dictó el actual Código
Procesal Penal de la Nación, que era un código vetusto cuando ya fue aprobado, que navega a dos aguas y que la verdad es que no estableció ninguna modificación sustancial. Y por eso, pocos años después, tenemos que andar revisando esto y claramente tenemos que corregir la situación de lentitud, de ineficacia, de violación de derechos, de falta de imparcialidad, de la falta de una política criminal unificada, todos problemas derivados del sistema procesal penal que el oficialismo aprobó con otra designación, con otra denominación en la época menemista. Quiero entonces recordar que hace 30 años, cuando nuestro gobierno trabajó sobre un proyecto de Código Procesal Penal acusatorio, también trabajó sobre una modificación de la Ley Orgánica de la Justicia, también trabajó sobre una modificación de la organización del Ministerio Público, o sea que podrían haber por lo menos revisado qué es lo que se había hecho hace 30 años. Pero no quiero hacer solamente publicidad del gobierno de Alfonsín, que en esa, como en otras cosas también, estableció precedentes hace muchas décadas ya sobre hacia dónde debía ir el país, sino que bastaría remontarse a lo que ustedes mismos hicieron en el gobierno de Néstor Kirchner en 2006. El proyecto, la Comisión Beraldi, en el año 2006, el presidente era Néstor Kirchner, trabajó sobre un Código Procesal Penal acusatorio, trabajó sobre una reforma de la Ley Orgánica de la Justicia, trabajó sobre una ley de reforma del Ministerio Público, o sea que tenía un paquete completo. Ni siquiera revisaron qué tenían abajo, qué tenían en los cajones del Ministerio, y nos mandan una fotocopia de un proyecto y tiran para adelante y dicen que la Comisión Bicameral va a tener que ocuparse de lo que debió haberse ocupado el Ministerio de Justicia, que tiene muchísimos más recursos. Ustedes lo saben, el Poder Ejecutivo para trabajar seriamente y para trabajar en profundidad, un ministerio entero para trabajar en esto, a diferencia de lo que puede hacer una comisión bicameral. En tercer lugar, los agregados que se hicieron al proyecto y que todavía están ahí, que subsisten. El anteproyecto o el modelo de Código Procesal Penal que fue aprobado en varios países de América Latina, que es el que es promovido por la academia, la verdad que fue empeorado por el Poder Ejecutivo, fue empeorado y con algunos componentes claramente autoritarios, que los agregados o las correcciones superficiales del Senado no han limitado, no han corregido, no han solucionado, y que se han además anunciado de manera publicitaria. El tema de los extranjeros, este Código Procesal Penal establece una pena de destierro para los extranjeros que cometen delitos menores. Vamos a aprobar eso. Aquellos extranjeros que hayan cometido un delito menor los van a expulsar por fuera de la ley de migraciones, por fuera del Código Penal. Y además lo meten en el capítulo de suspensión del juicio a prueba, cuando la suspensión del juicio a prueba justamente apunta a corregir los daños generados por el delito y en todo caso la reparación de esos perjuicios y la reparación a la víctima. Acá se lo va a expulsar del país sin tomar en cuenta los intereses de la víctima, si se va a reparar eso o no. Se hace este agregado de la suspensión del juicio a prueba, cuando en realidad no se está suspendiendo ningún juicio, sino que se está expulsando sin juicio a un extranjero, por más estigmatizado que los extranjeros estén hoy y por más que esto pueda ser utilizado como una bandera política por ciertos sectores. El tema de la regulación de la prisión preventiva. Otra cuestión que es inconstitucional y que todavía subsiste, por más que le hayan sacado de la conmoción interior, que era un retroceso brutal a las épocas de la dictadura militar, pero siguen poniendo para valorar la aplicación de la prisión preventiva cuestiones que no tienen nada que ver, como la reincidencia, como la reiteración, como las detenciones anteriores en procesos que no se sabe siquiera si la persona que fue detenida fue absuelta o no. Lo ponen ahí como un elemento a valorar para determinar lo que realmente importa, que es lo que además a nivel regional e internacional y a la propia jurisprudencia argentina establece, que tiene que ver con el riesgo de que se frustre el proceso, que eso es lo importante. No si fue detenido o no fue detenido en una causa anterior, no si es reincidente o puede ser reincidente o si cometió otros delitos. El tema que acá ya se mencionó, que me parece lo esencial, acá la discusión se centra, o el argumento o el discurso se centra en la Inquisición,
y la historia de la Inquisición, cuando en realidad acá lo importante y lo que va a producir un efecto inmediato cuando se apruebe esta ley no es el Código Procesal Penal, como bien lo han dicho, que va a quedar supeditado, y como el propio texto dice, el propio texto de la ley dice que va a quedar supeditado a que se dicte la ley de implementación. El artículo digamos, la primera parte de la ley dice que se va a aplicar cuando se dicte la ley de implementación. Sin embargo, lo que sí se va a aplicar es el anexo 2. El anexo 2 no tiene nada que ver con el Código Procesal Penal. No tiene absolutamente nada que ver, ningún punto de conexión. Es un agregado que hasta se agrega en un anexo que podría ser una ley aparte, con la excusa o bajo el manto de la discusión sobre el Código Procesal Penal. Lo que estamos haciendo y lo que se va a aplicar automáticamente es generar una cantidad importantísima de cargos, un efecto presupuestario notable en lo que tiene que ver con el Ministerio Público, y son designaciones que se van a hacer inmediatamente y que son absolutamente contradictorias con el texto del Código. O sea, no solamente es un agregado, sino que además es contradictorio no solamente en que el artículo 5 de la ley dice que las causas en trámite quedarán radicadas ante los órganos en que se encuentren. El artículo 5 dice esto, pero a la vez el anexo dice que el artículo 34 del anexo, por más que fue modificado, dice que se va a compensar la distribución de causas y que la creación de los cargos van a dar lugar a compensar la distribución, está bien, mediante sorteo, pero se va a cambiar esa radicación de las causas. Por un lado la ley dice una cosa, por otro lado el anexo dice otra. Pero lo peor es que el Código Procesal Penal, como bien corresponde en un código acusatorio, prevé el cambio absoluto de la organización judicial. No va a haber más jueces de primera instancia, jueces de cámaras de apelaciones, ni fiscales de primera instancia, ni fiscales de cámaras de apelaciones. Hay que apuntar a una organización horizontal, como bien planteó Julio Mayer cuando hizo uso de la palabra ante el Senado. Y acá ustedes están creando, en el anexo 2, cargos que hasta mantienen la denominación vieja. Fiscales de apelaciones ante cámaras que tienen que desaparecer cuando se aplique el código. Hasta la denominación no corresponde. Se aplica en el código, tienen que cambiarle el nombre a estos fiscales. En realidad lo que se está votando y va a producir efectos automáticos es la creación de estos cargos, que básicamente en el Ministerio Público tiene un impacto del 22,36% del presupuesto. Están aumentando el 22,36% del presupuesto del Ministerio Público. Están aumentando en cargos del Ministerio Público el 33,76%. 33,76% de cargos que no tienen que ver con la reforma, ni son derivados de la reforma, porque la reforma va a depender de una ley de implementación que va a tener que cambiar la organización judicial, y que vaya a saber esto cuándo se va a aplicar. Lo que está claro es que lo que va a ocurrir en el año que queda es la designación de estos cargos, de este 33, y pico % de cargos del Ministerio Público. En su momento, en Estados Unidos, cuando al principio de la vida constitucional norteamericana, cuando se retiró el presidente John Adams y nombró a último momento los que fueron llamados los jueces de medianoche, porque venía el Partido Federalista, que ayer hemos recordado gracias a nuestro expresidente, el partido fundado por Hamilton. Bien, acá lo que va a haber son los fiscales de medianoche que se van a designar durante el año que empieza, a partir de la aprobación de este anexo, que es un agregado y que no tiene nada que ver con el texto del código. Respecto del código, y para no avanzar sobre el uso de la palabra de otros expositores, sí quiero decir que nosotros vamos a presentar también un dictamen alternativo con modificaciones al texto del código y también con una propuesta de ley del Ministerio Público que se adecue a un código moderno, lo que debió haber hecho el Ministerio de Justicia, pero no hizo, y también con una propuesta de juicios por jurados, porque está claro que si avanzamos en una organización de este tipo y cumplimos con el mandato constitucional pendiente desde 1853 y estamos haciendo una propuesta de Código Procesal Penal, tenemos que introducir también lo que la Constitución indicó hace ya muchísimos años. Quiero mencionar algunas de las cosas que nos parecen positivas, por supuesto,
del proyecto, todo lo que tiene que ver con la deformalización, con que el proceso se sustancia a través de audiencias, el juicio de cesura, es decir, la diferencia entre el juicio para la responsabilidad penal y el juicio para la determinación judicial de la pena. Entendemos que es un avance fundamental que se cree una oficina judicial y que tiene que ver con la diferenciación entre lo que es la jurisdicción y la administración, y es bueno que la administración no esté en manos de los jueces, sino que esté en manos de personas que sepan cómo organizar la administración judicial. Estamos de acuerdo con los mecanismos de solución alternativa, lo que tiene que ver con la conversión de la acción, con la conciliación. Proponemos también alguna corrección en materia de principio de oportunidad cuando se trate de delitos dolosos en los casos de pena natural, no excluyéndolo, pero sí tratando de establecer algún tipo de equilibrio entre el daño sufrido y el equilibrio con la pena. Estamos de acuerdo, por supuesto, y nos parece un avance fundamental que no haya obligación de declarar del imputado, que esto sea solamente voluntario por parte del imputado. Estamos de acuerdo con el juicio directo, estamos de acuerdo con toda esta serie de avances que se dan y que caracterizan a estos modelos de códigos que, como decía, se han desarrollado en toda la región latinoamericana, sobre todo a partir del impulso generado por juristas como Julio Mayer y Alberto Binder. Sí, tenemos observaciones sobre algunos puntos y que quiero mencionar concretamente. Hoy se mencionó el tema de los límites del ne bis in idem. Nosotros también entendemos que esto debería ser recogido en el Código Procesal. Entendemos, por supuesto, que pese a que el código no lo diga, como los códigos vigentes no lo han dicho, igualmente se ha desarrollado una jurisprudencia en la República Argentina en la cual la cosa juzgada fraudulenta es admisible. Entendemos que debiera traducírselo, debiera colocárselo con los debidos límites en el Código Procesal Penal. Los códigos procesales penales vigentes antes y el actual Código Procesal Penal vigente no mencionan la posibilidad de reabrir casos en casos de cosa juzgada fraudulenta, pero sin embargo la Corte lo admitió y la propia Cámara Federal de la Capital Federal lo admitió cuando dejó sin efecto, por ejemplo, las causas que se habían cerrado por la autoamnistía del gobierno militar. Además hay una nutrida jurisprudencia de la Corte Suprema sobre esto y además a nivel internacional esto se ha consolidado con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que tiene una formulación específica en donde se descalifica o no se considera obstáculo para una nueva persecución penal los casos en donde el proceso anterior haya tenido solamente por obstáculo excluir digamos, evitar que esa persona sea sometida a un juicio penal serio. Así que nosotros estamos proponiendo, en línea con lo que establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que se regule la cosa juzgada fraudulenta, también llamada en nuestro medio como cosa juzgada írrita. Por supuesto que en nuestro proyecto suprimimos ese agregado, ese injerto propiciado por el inefable secretario de Seguridad Berni, el tema de la expulsión de extranjeros. También proponemos, como lo hicimos en proyectos anteriores, que se admitan casos de delitos de corrupción o delitos contra el medio ambiente que puedan actuar como querellantes organizaciones de la sociedad civil que tengan por objeto abordar este tipo de problemática. También proponemos una alternativa a los efectos de los recursos. Otro de los agregados que se hicieron, a diferencia de lo que establece el código vigente y lo que establecen en general los códigos de esta línea y los códigos anteriores que han regido en la Argentina, en los que establecen que en el caso de absolución, la interposición de recurso del fiscal no puede tener como efecto que la persona continúe detenida cuando hay un fallo, un veredicto absolutorio. Bueno, el código contiene la inversión de lo que establece el código vigente, y que es mucho más... ¿Puede redondear la idea, por favor? ¿Cómo no, Presidenta? Establece un efecto inverso que va a redundar en un perjuicio de la libertad de los que ya hayan sido declarados inocentes, aunque sea por una sentencia no firme. Entendemos también que
debiera corregirse la regulación de las nulidades, porque entendemos que se mantiene la posibilidad de que se hagan planteos de nulidades que no tengan sentido, es decir, que no estén vinculados a una decisión que produzca un gravamen concreto al imputado. Se mantiene un esquema que va a dar lugar a dilaciones y además se abre la puerta a que por vía jurisprudencial después se abra también la posibilidad de recurrir, y uno de los cánceres del proceso actual es la posibilidad de plantear indefinidamente nulidades y llevarlas mediante recursos hasta su agotamiento, de manera tal de hacer prescribir las causas. Bien, por supuesto que esta es una entre muchas, no las conté, las modificaciones que estamos propiciando, pero son muchas, seguramente un número semejante a las que propone el bloque del PRO, y bueno, por supuesto que lamentamos que este discurso caiga en saco vacío, que esto no se tome en cuenta y que finalmente, digamos, el efecto que esto produzca es que dentro de varios años tengamos que volver a discutir estas cuestiones que hoy dejamos sin resolver. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputado.